Charles Wetmore se recostó en su silla ejecutiva de cuero, tomándose un momento para absorber la grandeza de su oficina. Las paredes estaban adornadas con arte abstracto, cada pieza cuidadosamente elegida para evocar una sensación de sofisticación moderna. Un gran escritorio de caoba, pulido hasta brillar, sostenía una serie de documentos importantes, informes financieros, propuestas de inversión y la ocasional carta personal que rara vez tenía tiempo de leer. El horizonte de la ciudad se asomaba a través de las amplias ventanas, con sus luces titilando como estrellas mientras el anochecer se posaba sobre la bulliciosa metrópolis. Era un hombre de considerable riqueza e influencia, habiendo construido su imperio desde cero. Sin embargo, a pesar de su éxito, había una inquietud que había comenzado a invadir su mente últimamente. Era una sensación que se intensificó cuando escuchó una conversación proveniente de la sala de conferencias contigua, donde dos voces familiares se filtraban a través de la puerta entreabierta. «¿Oíste lo que dejó el abuelo en su testamento?», susurró Emily, su prima, con un tono conspirador. «Por supuesto que lo escuché», respondió Lucas, su voz cargada de urgencia. «Si jugamos bien nuestras cartas, podríamos asegurarnos una porción mucho mayor. Solo necesitamos asegurarnos de que Charles no se interponga en nuestro camino». El corazón de Charles comenzó a latir con fuerza mientras se inclinaba para escuchar mejor, esforzándose por captar cada palabra. La traición en sus voces era palpable, y por un momento sintió el peso de las ambiciones de su familia presionando sobre él como una piedra. Siempre había considerado a Emily y Lucas como familia, pero ahora parecían más tiburones que rondaban, anticipando un festín. «¿Y si se entera?», preguntó Emily, con un tono de preocupación que rompía su habitual confianza. «No es tan ajeno como solía ser». «Que se entere», se burló Lucas. «Es cosa del pasado. En el momento en que tropiece, atacamos. Podemos convencer a todos de que no es apto para gestionar la herencia. Es la oportunidad perfecta para que tomemos el control». Las implicaciones de sus palabras se asentaron sobre Charles como una nube oscura. Siempre se había enorgullecido de su lealtad a la familia, pero en ese momento se dio cuenta de que la lealtad era un camino de doble sentido. ¿Realmente lo traicionarían por dinero? La idea le dejó un sabor amargo en la boca. Mientras la conversación se desvanecía, la mente de Charles trabajaba frenéticamente. Necesitaba entender la profundidad de sus intenciones, pero ¿cómo hacerlo sin revelar sus sospechas? Una idea comenzó a tomar forma, una que era tanto audaz como temeraria. Podría fingir un accidente, simulando amnesia. Si aparentaba estar vulnerable, tal vez podría provocar reacciones genuinas de sus familiares, revelando sus verdaderas intenciones en el proceso. Esa noche, después de unos cuantos vasos de whisky añejo, Charles se sentó solo en su oficina, el líquido ámbar calentándolo desde adentro. La decisión se asentó en su mente como un abrazo reconfortante. Pondría su plan en marcha. Era hora de cambiar las tornas y exponer la avaricia que se escondía bajo la fachada de su familia. Al día siguiente, en la quietud de su extensa propiedad, Charles comenzó a sentar las bases de su artimaña. Tendría que ser lo suficientemente dramática como para captar la atención de su familia y amigos, mientras le proporcionaba la cobertura necesaria para observar sus reacciones. Ensayó el escenario en su mente, imaginándose colapsando en un montón, rodeado de rostros preocupados. Cada detalle importaba, cómo se agarraría la cabeza, la confusión que cruzaría su rostro. Tenía que ser convincente. Mientras se preparaba para la gala benéfica de esa noche, Charles se puso un traje hecho a medida que acentuaba su porte. Se paró frente al espejo, ajustando su corbata, la imagen que le devolvía el reflejo era la de un hombre de poder y privilegio. Sin embargo, bajo ese exterior pulido se encontraba un hombre cargado con el peso de los secretos y ambiciones de su familia. La gala se llevó a cabo en un gran salón adornado con candelabros de cristal que emitían un cálido resplandor sobre la multitud elegantemente vestida. Risas y música llenaban el aire, enmascarando la tensión que Charles sentía mientras navegaba entre la multitud de invitados.
Intercambió cortesías, estrechó manos y compartió sonrisas, pero su mente estaba enfocada en la actuación suprema que estaba a punto de ejecutar. A medida que avanzaba la noche, divisó a Amelie y Lucas al otro lado de la sala, su risa resonando hueca en sus oídos. Eran la encarnación de todo lo que detestaba de su familia, la disposición a sacrificar lazos por el bien de la riqueza. Era el momento de jugar su carta. Con una profunda inhalación, se dirigió al centro de la pista de baile, donde las parejas giraban al ritmo de un vals. La música se intensificó, y cerró los ojos por un momento, imaginando la escena desarrollándose tal como la había ensayado. Dio un paso adelante, luego otro, dejando que la música lo guiara hasta que, de repente, tropezó, llevándose las manos a la cabeza como si una fuerza invisible lo hubiera desequilibrado. El mundo a su alrededor giró, y colapsó dramáticamente sobre el suelo pulido, jadeando por aire. Un murmullo de asombro recorrió la sala, y la música se detuvo abruptamente. La atmósfera vibrante se convirtió en un torbellino de caos mientras los invitados se apresuraban a su lado. Fingió confusión, sus ojos moviéndose rápidamente como si intentara captar la realidad de su entorno. Charles. Charles. La voz de Amelie atravesó la multitud, llena de una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasó? ¿Puedes oírme, Lucas? Charles se inclinó cerca, su expresión era una mezcla de preocupación y algo más, tal vez anticipación. Alguien que llame a una ambulancia, gritó, su voz elevándose por encima del caos. En ese momento, Charles sintió una oleada de adrenalina. Los tenía justo donde quería. Cuando llegaron los paramédicos, se dejó llevar, todavía aferrado a su actuación de confusión. El mundo se desdibujaba a su alrededor, pero estaba muy consciente de las miradas que intercambiaban sus familiares. Su preocupación era palpable, aunque debajo de ella yacía una corriente subterránea de algo más oscuro. Mientras lo subían a la ambulancia, alcanzó a ver a Amelie y Lucas susurrándose urgentemente. Las líneas de sus rostros estaban marcadas por la ansiedad, pero Charles podía percibir los pensamientos calculadores detrás de sus expresiones preocupadas. Sonrió para sí mismo mientras fingía luchar contra la realidad de su condición. En el entorno estéril del hospital, rodeado por el constante pitido de las máquinas y el olor a antiséptico, Charles fue atendido por un equipo de médicos y enfermeras. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre él, proyectando sombras duras en la habitación. Su familia se reunió a su alrededor, con rostros que mostraban una mezcla de preocupación y curiosidad. Charles, ¿recuerdas lo que pasó?, preguntó Amelie, su voz suave pero inquisitiva. Él parpadeó lentamente, fingiendo confusión. Yo, no lo sé. ¿Quién eres? Los suspiros que siguieron resonaron en la pequeña habitación y pudo ver el destello de pánico en sus ojos. Estaba funcionando. La fachada que había construido comenzaba a dar frutos. La simpatía que expresaban se sentía hueca y se deleitó con el conocimiento de que sus verdaderas naturalezas pronto quedarían al descubierto. Lucas se inclinó más cerca, su expresión cambiando de preocupación a algo más calculador. Necesitas descansar, Charles. Estamos todos aquí para ti, dijo, pero el filo en su voz traicionaba el motivo subyacente. Te ayudaremos a superar esto. Charles sonrió débilmente, su corazón latiendo con anticipación. Jugaría el papel del amnésico, un peón en su juego, mientras observaba cuidadosamente cada uno de sus movimientos. La enredada red de engaño y ambición comenzaba a desmoronarse, y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de sus sonrisas. Charles Wedmore estaba en el centro del opulento salón de baile, el cálido resplandor de las arañas de cristal arrojando un tono dorado sobre los invitados elegantemente vestidos. La gala benéfica estaba en pleno apogeo, un testimonio de su riqueza e influencia. Sin embargo, a pesar de las risas y el tintineo de las copas de champán, una inquietud persistente se instaló en la boca de su estómago. La conversación que había escuchado antes, sus primos Amelie y Lucas conspirando sobre la herencia, repetía sin cesar en su mente.
Habían hablado de él como si ya fuera un peón en su juego, sus ambiciones expuestas en los tonos susurrados que se filtraron en sus oídos como veneno. Mientras observaba el desarrollo de las festividades, Charles sintió un peso inesperado sobre sus hombros. El ritmo embriagador del vals resonaba a su alrededor, pero no podía sacudirse la sensación de una traición inminente. Necesitaba actuar, descubrir las verdaderas intenciones de su familia, y la idea de fingir amnesia comenzó a echar raíces en su mente. Era un plan audaz, uno que requería una ejecución precisa. Expondría la codicia que se escondía bajo sus exteriores pulidos. Con una respiración profunda, miró hacia la pista de baile, donde las parejas giraban grácilmente, sus risas resonando como una melodía lejana. Podía ver a Emily, sus ojos brillando con travesura mientras se inclinaba hacia Lucas, susurrando conspiratoriamente. Los dos eran un retrato de ambición, y la idea de que reclamaran una mayor parte de su fortuna hizo que su sangre se enfriara. Tenía que asegurarse de que mostraran sus verdaderos colores. Señor Whitmore, una voz rompió sus pensamientos, devolviéndolo a la realidad. Era Jenny, su directora de Relaciones Públicas, su expresión una mezcla de preocupación y emoción. ¿Está listo para su discurso? Por supuesto, respondió Charles, forzando una sonrisa. Solo un momento. Necesitaba crear la oportunidad perfecta para su accidente simulado, una que atrajera la atención y la preocupación de su familia, en particular de Emily y Lucas. Mientras subía al escenario, el foco lo envolvió, y la sala se quedó en silencio con anticipación. Damas y caballeros, comenzó, su voz firme pero cargada con una tensión subyacente, gracias a todos por estar aquí esta noche para apoyar nuestra causa. Su generosidad marca la diferencia. Escaneó la audiencia, su mirada posándose en sus primos, quienes ahora lo observaban con un interés agudo. Entonces, en un movimiento calculado, tropezó, su pie atrapándose en el borde del podio. El mundo a su alrededor pareció inclinarse cuando cayó hacia adelante, sus brazos agitándose en el aire. Los suspiros llenaron la sala, y sintió el frío mármol del suelo encontrarse con su piel. La cacofonía de voces sorprendidas se desdibujó en una sola mientras yacía allí, fingiendo inconsciencia. Charles oyó la voz de Emily atravesar el caos, cargada con una urgencia fingida. Casi podía escuchar la emoción oculta detrás de su preocupación mientras ella corría a su lado. Alguien pidió ayuda. La conmoción se intensificó, y sintió manos sobre él, levantándolo. Luego vino el inconfundible zumbido de una camilla mientras llegaban los paramédicos. Abrió los ojos lo suficiente para captar la escena, fingiendo confusión como si despertara de un sueño profundo. ¿Qué pasó?, preguntó con voz ronca, apenas un susurro. Tranquilo, señor Whitmore, dijo uno de los paramédicos, con una voz firme pero tranquilizadora. Tuvo una caída. Vamos a cuidarlo. A través de la neblina de desorientación fingida, Charles observó las expresiones en los rostros de su familia. Lucas estaba a unos metros, con el ceño fruncido de preocupación, pero Charles notó cómo sus ojos se desviaban hacia la multitud, evaluando quién podría estar mirando. Emily, por otro lado, se inclinó más cerca, con la voz empapada de falsa simpatía. «Oh, Charles, me asustaste. ¿Recuerdas algo?» «¿Quién soy?» Emily murmuró, probando el terreno. «Yo, no recuerdo». Una chispa de satisfacción lo recorrió al notar el leve ensanchamiento de sus ojos, una reacción que había esperado. Mientras lo llevaban en la camilla, captó fragmentos de conversaciones susurradas entre sus parientes. «Esto podría ser un desastre para la familia», murmuró Lucas a Emily, con un tono bajo pero urgente. «Si no recupera la memoria, ¿y se olvida todo?» Charles se permitió una pequeña y secreta sonrisa mientras lo cargaban en la ambulancia. Esto era solo el comienzo. El hospital esperaba, y con él, la oportunidad de profundizar en las capas de engaño que envolvían a su familia. Horas después, en el ambiente estéril de una habitación de hospital, Charles yacía en una cama, el ritmo constante de los monitores proporcionándole un extraño consuelo.
Las luces brillantes eran duras contra sus párpados cerrados y podía escuchar los sonidos tenues de las enfermeras charlando fuera de su puerta. Había orquestado este accidente perfectamente y ahora era el momento de dejar que el espectáculo se desarrollara. Uno por uno, los miembros de su familia comenzaron a llegar a la habitación con sus rostros pintados de preocupación y angustia. Emily fue la primera, con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella. «Oh, Charles, qué bueno que estás despierto. Estábamos tan preocupados». La sinceridad en su voz se sentía como un tapiz mal tejido y él podía ver los hilos de la avaricia brillando por debajo. «¿Dónde estoy?», preguntó, con la voz áspera y débil, interpretando a la perfección el papel del hombre desconcertado. «No recuerdo». Dejó la frase en el aire, observando cómo sus expresiones cambiaban de alivio a incertidumbre. «Estás en el hospital», intervino Lucas, dando un paso adelante. «Te caíste en la gala. Pensamos que estabas gravemente herido. ¿Recuerdas algo?». Emily insistió, entrecerrando los ojos ligeramente, como si estuviera sopesando su respuesta. «¿Algo en absoluto?». «No mucho», admitió, fingiendo una expresión de angustia. «Todo está tan borroso». Podía ver las ruedas girando en sus mentes y una oleada de adrenalina lo recorrió. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de verlos retorcerse. A medida que pasaban las horas, más miembros de la familia llegaron, cada uno poniéndose una máscara de preocupación que apenas ocultaba sus verdaderas intenciones. La habitación del hospital se convirtió en un escenario, y Charles, el protagonista reacio en un drama de su creación. Lo colmaron de atención, pero bajo su fachada, sintió las corrientes de impaciencia y ambición arremolinándose como una tempestad. En un momento, mientras Emily hablaba de cuánto habían estado preocupados todos, Lucas se inclinó más cerca, con un brillo calculador en los ojos. «Sabes, Charles», dijo en voz baja, «si no puedes recordar nada, podría complicar las cosas, la familia, la herencia, todo depende de que estés bien». «Herencia», repitió Charles, fingiendo confusión. «¿Qué quieres decir?». Lucas intercambió una rápida mirada con Emily y Charles captó el fugaz destello de pánico. «Bueno, ya sabes, los recursos de la familia están ligados a tus decisiones. Todos queremos lo mejor para ti, por supuesto», dijo Lucas con suavidad, pero la tensión en su voz lo traicionó. «Ya veo», respondió Charles lentamente, dejando que el peso de sus palabras calara. «¿Y qué crees que es lo mejor para mí?». La pregunta quedó en el aire, y por un momento, el único sonido fue el pitido incesante del monitor cardíaco. Lucas abrió la boca, luego la cerró de nuevo, buscando las palabras correctas. Emily se movió incómoda, su fachada resquebrajándose bajo la presión de su pregunta. Solo descansa, Charles», dijo finalmente, con la voz tensa. «Estamos aquí para ti. Tu familia». «Familia», repitió, saboreando la palabra con amargura en la lengua. Podía sentir las capas de engaño envolviéndolo y estaba decidido a despegarlas una por una. Los siguientes días pasaron en un torbellino de visitas, conversaciones y mentiras cuidadosamente elaboradas. Charles se dejaba mimar por su atención mientras, en secreto, observaba cada uno de sus movimientos. Los veía susurrar a puertas cerradas, sus voces llenas de ambición y avaricia. La fachada de preocupación comenzó a desgastarse, revelando los oscuros motivos que se escondían debajo. Una tarde, mientras descansaba en la cama, Clara, su leal ama de llaves, entró en la habitación con una bandeja de comida. Su cálida sonrisa era una presencia reconfortante en medio del caos. «¿Cómo se siente hoy, señor Whitmore?», preguntó suavemente, colocando la bandeja. «Mejor, Clara, gracias», respondió, agradecido por su sinceridad. «Es difícil creer cuánto he olvidado». «Me lo puedo imaginar», dijo ella, suavizando el tono. «Pero siempre has sido un hombre fuerte. Sea lo que sea, encontrará la manera de superarlo». La observó por un momento, sintiendo que Clara sabía más sobre su familia de lo que aparentaba. «Clara»,
¿crees que mi familia está siendo honesta conmigo? Su expresión cambió, un destello de preocupación cruzó su rostro. Las familias pueden ser complicadas, señor Whitmore. A veces, el amor se entrelaza con la ambición, dudó, sus ojos buscaban los de él, pero creo que se preocupan por usted, al menos eso espero. Charles se recostó contra las almohadas, contemplando sus palabras. Necesito descubrir la verdad, Clara. Aquí hay algo más profundo en juego. Tenga cuidado, señor, advirtió ella, su voz baja. La verdad a veces puede ser un arma de doble filo. Con el paso de los días, Charles se adaptó a este nuevo ritmo de manipulación y observación. Miraba cómo sus familiares competían por una posición, cada uno ansioso por ayudarle a recuperar su memoria. Pero podía ver la desesperación detrás de sus acciones. Era un juego de ajedrez, y estaba decidido a ser quien emergiera victorioso, sin importar el costo. Charles Wetmore se sentó en el lujoso sofá de cuero de su elegantemente decorada sala de estar, con un vaso de agua mineral en la mano, mirando fijamente las llamas titilantes en la chimenea. Los acontecimientos de los últimos días lo habían llevado a un estado surrealista, donde la realidad se sentía distorsionada, y su vida parecía más una representación teatral que una existencia real. Se suponía que debía estar recuperándose del accidente simulado, pero al ver a sus parientes revolotear a su alrededor como buitres, no pudo evitar sentir una satisfacción sombría por el caos que había sembrado. La habitación estaba impregnada del aroma de flores recién cortadas, estratégicamente dispuestas en un jarrón de cristal sobre la mesa de centro. Charles siempre había apreciado la estética, pero ahora, en su supuesto estado de amnesia, todo se sentía vacío. Las risas y conversaciones de los miembros de la familia llegaban desde el comedor, donde se habían reunido para cenar. Podía escuchar la voz de su prima Emily sobresalir por encima de las demás, animada mientras relataba historias de su infancia. Si tan solo supieran cuánto había escuchado aquel día en la oficina. Charles, querido, la voz de Emily interrumpió sus pensamientos, su tono cargado de una dulzura artificial que lo hizo estremecer. Ven, únete a nosotros. Estábamos recordando tus historias favoritas de la familia. Él giró la cabeza ligeramente, luchando por mantener una sonrisa confusa. ¿Qué historias?, preguntó, su voz con un tinte de incertidumbre. Quería evaluar sus reacciones, ver cómo manipulaban la narrativa en su propio beneficio. Emily intercambió una mirada con Lucas, su ambicioso hermano. Oh, ya sabes, aquella vez que fuimos todos a la playa. Siempre tenías tanto miedo de las olas, rió, pero fue una risa hueca. Solías aferrarte a mí como un monito. Era adorable. Charles soltó una ligera carcajada, interpretando su papel de pariente confundido pero entrañable. No recuerdo eso, respondió, permitiendo que un ligero ceño fruncido apareciera en su frente. Pero suena divertido. Lucas se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa socarrona en los labios. Debe ser duro para ti, amigo, perder todos esos recuerdos. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. Su voz goteaba en sinceridad, y Charles notó el brillo de la codicia en los ojos de su primo. Lucas ya estaba calculando cómo posicionarse como el útil, el miembro de la familia que guiaría a Charles de vuelta al camino correcto. A medida que la noche avanzaba, la familia se sentó alrededor de la mesa del comedor, la atmósfera estaba cargada de tensión y motivos no expresados. Clara, su leal ama de llaves, sirvió la comida con su habitual gracia, su presencia era un ancla reconfortante en la tormenta de engaños que giraba a su alrededor. Había estado con los Whitmore durante años, una observadora silenciosa de su disfunción, y Charles sentía una extraña afinidad con ella. Aunque rara vez hablaba de su vida fuera de la finca Whitmore, él sentía que ella sabía más de lo que aparentaba. Clara, ¿recuerdas el viaje a la playa? No, preguntó Emily, con su voz llena de entusiasmo. Charles era un gallina. Clara se detuvo, colocando un plato de pollo asado frente a Charles. Lo recuerdo bien, señorita, respondió,
sus ojos no revelaban emoción alguna. Todos ustedes lo pasaron muy bien. Charles era solo cauteloso, como cualquier niño lo sería. Cauteloso o cobarde, bromeó Amelie, su risa resonando en la habitación. Lucas se rió, su risa resonando vacía en el aire. Todos sabemos que tenía miedo de todo cuando era niño. Suficiente, Lucas, dijo Clara con firmeza, sorprendiendo a todos con su tono. Eso fue hace mucho tiempo. Deberíamos concentrarnos en asuntos más importantes, como ayudar a Charles a recordar quién es. Charles sintió una calidez envolviéndolo ante la defensa de Clara. Ella era la única en la sala que lo trataba con genuina preocupación, incluso si no conocía toda la extensión de su engaño. Esto lo hizo preguntarse sobre el pasado de Clara y los secretos que podría estar ocultando, al igual que el resto de su familia. A medida que avanzaba la comida, Charles continuó con su papel, dejando pistas sutiles sobre su pasado que llevaron a sus parientes a una frenética especulación. Me encantaría recordar la playa, comentó en voz alta, mientras removía sus purés de papas. Me pregunto si alguna vez fui buen nadador. Amelie lanzó una rápida mirada a Lucas, su mente corriendo. Oh, eras terrible. Siempre salpicabas como un pez fuera del agua, se rió, pero había un borde nervioso en su voz. Apenas podías mantenerte a flote. Tal vez podrías enseñarle, Lucas, sugirió Charles, fingiendo inocencia. Después de todo, parece que no tienes problemas en el agua. La expresión de Lucas cambió, un destello de irritación cruzó su rostro. Claro, estaría encantado de darle algunas lecciones, respondió, pero había una corriente de tensión en su voz. Tal vez deberíamos empezar por la parte menos profunda, por si acaso. Charles lo observó de cerca, notando cómo los dedos de Lucas tamborileaban impacientes sobre la mesa. El juego estaba en marcha y estaba decidido a mantener la presión. Lo agradecería, dijo, su voz firme. La familia debe cuidarse mutuamente, ¿no crees? Absolutamente, comentó Amelie, su sonrisa forzada. Estamos aquí para ti, Charles. Cualquier cosa que necesites, solo pídelo. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de implicaciones no dichas. Charles se recostó en su silla, una sonrisa lenta cruzando su rostro. Quizás necesito ayuda para recordar en quién puedo confiar, dijo, su tono casual. No es así, Clara. La sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en Clara. Ella sostuvo la mirada de Charles, con una mezcla de comprensión y preocupación en su expresión. La confianza es algo frágil, dijo, su voz baja pero firme. A veces, los más cercanos a nosotros son aquellos de los que deberíamos estar más alerta. Un silencio cargado envolvió la mesa. Charles pudo sentir la tensión chisporroteando en el aire mientras sus parientes procesaban las palabras de Clara. Saboreaba el momento, la forma en que exponía las fracturas en sus cuidadosamente construidas fachadas. Había dado la vuelta a la situación, aunque solo fuera por un breve momento, y pensaba mantenerla así. Clara tiene razón, continuó, su voz firme. He aprendido que la verdad a menudo se oculta bajo capas de engaño. Es como pelar una cebolla, cada capa revela algo nuevo, a veces incluso lágrimas. Sonrió con conocimiento hacia Clara, quien asintió, su expresión imperturbable. A medida que la cena concluía y se trasladaban a la sala de estar, Charles sintió un sentido de propósito surgiendo en él. Ya no era solo un rico empresario simulando amnesia, era un estratega en un juego de alto riesgo, observando cómo su familia revelaba sus verdaderos colores con cada momento que pasaba. Juguemos a un juego, sugirió Lucas, tratando de aligerar el ambiente. ¿Qué tal una ronda de charadas? Ayudará a Charles a poner su mente en forma. Charadas, se burló Amelie. Por favor, eso no va a hacer que recupere la memoria. No, pero podría mostrar quién actúa mejor, respondió Lucas, con los ojos brillando de travesura. Apostaría a que algunos de nosotros podríamos ganar un Oscar. Creo que deberíamos centrarnos en recuerdos, no en actuaciones, interrumpió Clara,
percibiendo la tensión subyacente. Charles necesita sentirse cómodo y seguro. Tal vez un simple juego de contar historias sería mejor. Historias, repitió Charles, fingiendo entusiasmo. Me encantaría escuchar sobre nuestras tradiciones familiares. ¿Qué historias tenemos que nos definen? Emily se inclinó hacia adelante, con voz ansiosa. Oh, hay tantas, como la vez que el abuelo Whitmore casi perdió la finca en una partida de póker. Charles se rió ligeramente, pero por dentro estaba calculando. Este era el momento que había estado esperando. ¿Fue tu padre o el mío quien lo salvó?, preguntó, dejando que la pregunta flotara en el aire. Recuerdo algo sobre un trato secreto. No diría que era un secreto, interrumpió Lucas, con un tono defensivo. Era más bien una estrategia. Estrategia, desde luego, musitó Charles, su voz impregnada de sarcasmo. ¿Qué clase de estrategia implica arriesgarlo todo por un juego de azar? La sala se volvió tensa, la risa desvaneciéndose a medida que las palabras de Charles colgaban pesadamente en el aire. Podía ver la inquietud reflejada en las expresiones de sus primos. Estaban atrapados en una telaraña de su propia creación y él era quien movía los hilos. Quizás deberíamos centrarnos en eventos más recientes, sugirió Clara, su voz calma pero firme. Charles tiene mucho que ponerse al día, por supuesto, respondió Emily rápidamente, con una sonrisa forzada en su rostro. No vamos a centrarnos en el pasado. Charles pudo ver la tensión entre ellos, la forma en que cada uno se movía en sus asientos, tratando de mantener la compostura. Era un delicado baile de engaños, y él era el líder, guiándolos por un camino que finalmente revelaría sus verdaderas intenciones. Quizás, dijo pensativo, mientras compartimos nuestras historias, también deberíamos considerar lo que queremos construir para el futuro. Después de todo, la familia se supone que debe ser sobre apoyo y lealtad, ¿no es así? Absolutamente, coincidió Lucas, aunque su tono carecía de sinceridad. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente. Exactamente, dijo Charles, ampliando su sonrisa, pero la lealtad es una calle de doble sentido. Es importante recordar que la confianza puede ser frágil. Como dijo Clara, la noche se alargó, llena de risas incómodas y relatos cuidadosamente elaborados. Charles disfrutó de la tensión, de la forma en que había dado la vuelta a la situación con sus familiares. Ya no era solo una víctima de sus maquinaciones, él era el titiritero, orquestando una representación que expondría las profundidades de su avaricia y ambición. A medida que avanzaba la noche, Charles Wetmore se sentó solo en la luz tenue del ático, con motas de polvo danzando en los haces de luz que se filtraban por la pequeña ventana. El aire estaba cargado con el olor a madera vieja y recuerdos olvidados. Había subido allí para escapar de las miradas inquisitivas de sus familiares, que estaban demasiado dispuestos a interpretar el papel de la familia preocupada. La farsa de su amnesia había cobrado vida propia y necesitaba un momento para reunir sus pensamientos lejos de las simpatías insinceras y las intenciones veladas de sus primos, Emily y Lucas. En una esquina del ático, vio un baúl, su cuero agrietado pero aún resistente. La curiosidad lo impulsó a acercarse. Con un suave empujón, la tapa crujió al abrirse, revelando un tesoro de fotografías, cartas y otros recuerdos que habían estado enterrados bajo capas de polvo. Examinó cuidadosamente el contenido, su corazón acelerado mientras desenterraba imágenes de una familia que apenas reconocía, una familia que parecía tener secretos que aún no había descubierto. Una fotografía llamó su atención, una imagen desvanecida de un niño pequeño, quizás de 8 o 9 años, de pie al lado de una mujer que se parecía sorprendentemente a su difunta madre. Estaban sonriendo, pero había una tristeza en los ojos del niño, una sombra que parecía eclipsar la felicidad del momento. Charles sintió un pinchazo de nostalgia, pero también percibió una urgencia por descubrir la historia detrás de la fotografía. ¿Qué le había pasado a ese niño? ¿Por qué nunca había visto esta imagen antes? Mientras continuaba buscando en el baúl, descubrió un montón de cartas atadas con un lazo deshilachado.
La caligrafía era elegante pero temblorosa, y las primeras líneas le dieron un escalofrío. Querido Charles, si estás leyendo esto, entonces mis peores temores se han hecho realidad. Debo contarte sobre una oscuridad que ha ensombrecido a nuestra familia durante generaciones. Sintió una oleada de adrenalina mientras seguía leyendo, las palabras pintando un cuadro de traición, pérdida y una familia desgarrada por la avaricia. La carta hablaba de un trágico accidente ocurrido años atrás, un incendio que había cobrado la vida de un miembro de la familia, un hermano que nunca había conocido. Las palabras estaban llenas de culpa y tristeza, revelando las profundas cicatrices que la tragedia había dejado en su familia. No podía evitar preguntarse si este era el oscuro secreto que Emily y Lucas habían estado tan ansiosos por explotar. Clara murmuró para sí mismo, recordando a la leal ama de llaves que había estado con la familia Whitmore durante décadas. Ella siempre había sido una fuente de consuelo, una presencia constante en medio del caos de las ambiciones de sus familiares. Quizás ella podría proporcionar alguna claridad. Decidió hablar con ella, sintiendo una profunda necesidad de su orientación y consejo. Como si fuera convocada por sus pensamientos, Clara apareció en la puerta del ático, su silueta enmarcada por la luz. Señor Whitmore, dijo suavemente, con una voz cargada de preocupación. Me preguntaba dónde había ido. La cena se servirá pronto. Clara, respondió él, con un toque de urgencia en su tono, ¿podemos hablar? Encontré algo importante. Sus ojos se abrieron ligeramente al entrar en el ático, la puerta crujió al cerrarse detrás de ella. ¿Qué es, señor? Parece preocupado. He descubierto algunas fotografías y cartas antiguas, dijo él, señalando hacia el baúl. Hablan de una tragedia familiar, algo que nunca supe. Parece que hay una oscuridad acechando en nuestra historia. Clara se acercó al baúl, su mirada cayendo sobre el contenido disperso. El pasado puede ser una carga pesada de llevar, dijo suavemente, arrodillándose para recoger una carta. Charles insistió, con la voz elevándose ligeramente, esta amnesia es más que un simple juego ahora. Siento como si estuviera atrapado en una telaraña de engaños, y necesito entender qué pasó con mi familia. La expresión de Clara se suavizó. Hay historias que pueden romper a un hombre, señor Whitmore. Puede que no esté preparado para la verdad. Él la miró con determinación en los ojos. He visto la codicia y la ambición en mis familiares. Si voy a confrontarlos, debo saberlo todo, incluso si duele. Los hombros de Clara se hundieron ligeramente mientras lo miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Está bien, pero recuerde que la verdad puede ser una espada de doble filo. Mientras comenzaba a revisar las cartas, Clara relató una historia de su propio pasado, llena de lealtad y traición. Verá, una vez fui cuidadora de una familia muy parecida a la suya, comenzó, su voz firme pero teñida de melancolía. Tenían riqueza y estatus, pero sus corazones estaban llenos de envidia y codicia. Observé cómo se volvían unos contra otros, impulsados por el deseo de tener más de lo que ya poseían. Charles escuchaba con atención, atraído por su historia. ¿Qué pasó?, preguntó, ansioso por entender las similitudes entre su experiencia y la suya. Lo perdieron todo, respondió ella, con la mirada distante. La familia se desmoronó por sus propias ambiciones, y al final, no tuvieron nada que mostrar excepto arrepentimiento. Juré nunca permitir que eso volviera a ocurrir, proteger a quienes me importaban, y eso incluye a usted. El peso de sus palabras se asentó pesadamente en Charles, encendiendo un fuego dentro de él. No permitiré que eso le suceda a mi familia, declaró. Los confrontaré con la verdad, incluso si significa exponer sus deseos más oscuros. Clara asintió, con un destello de orgullo en los ojos. Tiene la fuerza para hacerlo, señor Whitmore, pero sea cauteloso. La verdad suele deshacer todo lo que creíamos saber. Mientras continuaban explorando el contenido del baúl, Clara compartió más historias sobre el pasado de la familia Whitmore, reconstruyendo los fragmentos de la infancia de Charles que se habían perdido para él.
Se enteró del hermano que nunca había conocido, un niño que había sido una fuente de alegría y promesa antes de que la tragedia golpeara. Cuanto más hablaba Clara, más claro se hacía que la discordia actual de la familia era simplemente una continuación de un ciclo que había comenzado hace mucho tiempo. Más tarde, esa noche, mientras se reunían alrededor de la mesa, la atmósfera estaba cargada de tensión no dicha. Lucas y Emily intercambiaron miradas, sus expresiones mezcladas de preocupación y curiosidad mientras observaban a Charles, que aún fingía su confusión. Sentía sus miradas sobre él, un peso que presionaba pesadamente contra su pecho. Charles, ¿cómo te sientes?, preguntó Emily, con un tono azucarado como si intentara ganarse su favor para algo. ¿Has pasado por tanto? Mejor, supongo, respondió él, forzando una sonrisa. Mi memoria sigue borrosa, pero estoy tratando de juntar las piezas. Quizás podría ayudar, comentó Lucas, con una sonrisa que se ensanchaba con una insinceridad que molestaba a Charles. Sabes, para ayudarte a recordar los buenos tiempos o quizás estás más interesado en la herencia. Charles replicó, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerse. ¿La herencia? La mesa quedó en silencio, todas las miradas puestas en él. Deja de ser ridículo, espetó Emily, con la fachada rompiéndose. Somos familia. Nos preocupamos por ti. ¿De verdad?, desafió él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Porque he escuchado lo suficiente para saber que los lazos familiares significan poco cuando el dinero está involucrado. La expresión de Lucas se endureció, un destello de ira cruzando su rostro. No sabes de qué estás hablando, Charles. ¿De verdad?, contraatacó Charles, sintiendo la adrenalina subir en él. ¿O eres tú quien está jugando juegos? Solo estoy tratando de entender en quién puedo confiar. La tensión en la sala escaló, el aire denso con acusaciones no dichas. Clara, de pie en la periferia, observaba atentamente, su corazón latiendo rápido mientras percibía la tormenta que se avecinaba entre los Whitmore. Charles, dijo Emily, con voz baja y peligrosa, deberías tener cuidado con tus palabras. No sabes lo que estás invitando. Estoy invitando a la verdad, dijo él desafiantemente, y no retrocederé hasta encontrarla. A medida que continuaba la cena, los subtonos de animosidad hervían justo por debajo de la superficie, cada familiar lanzando miradas cansadas hacia los demás. Charles sentía una resolución creciente dentro de él. Ya no era solo un peón en sus juegos. Estaba decidido a tomar control de su narrativa, a exponer las agendas ocultas que amenazaban con desgarrarlos. Después de la cena, mientras la familia se dispersaba, Charles se retiró al ático una vez más, sintiendo el peso de sus descubrimientos presionando sobre él. Necesitaba confrontar la verdad de frente, desentrañar los hilos de engaño tejidos en la historia de su familia. Con Clara a su lado, sentía un destello de esperanza encendiéndose dentro de él, una esperanza de que quizás, solo quizás, podría reescribir el final de su trágica historia mientras revisaba las cartas. Una vez más, sintió un renovado sentido de propósito. No permitiría que las sombras del pasado dictaran su futuro, los secretos que habían estado enterrados durante tanto tiempo finalmente verían la luz. Con esa revelación, no solo recuperaría su memoria, sino también la integridad de su familia. La noche avanzaba y, mientras la luna proyectaba su resplandor plateado sobre el ático, Charles sabía que el momento de la confrontación se estaba acercando. Sentía que la tormenta se avecinaba y estaba listo para enfrentar lo que viniera a continuación. Charles Whitmore estaba al frente de la larga mesa pulida en el gran comedor de la familia. La suave luz de la lámpara de araña proyectaba un resplandor opulento sobre la reunión. Sus parientes estaban sentados alrededor, con expresiones que mezclaban curiosidad y aprensión, cada uno consciente de la tensión que había estado hirviendo desde su accidente simulado semanas atrás. El aire estaba cargado de palabras no dichas y Charles podía sentir sus miradas escrutadoras, buscando una señal de debilidad. Había elaborado este momento meticulosamente, un despliegue teatral de poder que revelaría la verdad oculta bajo capas de engaño.
Gracias a todos por venir, comenzó, su voz firme pero resonante con la autoridad que venía de ser el patriarca de la familia Whitmore durante años. Creo que es hora de que abordemos algunos asuntos que han quedado sin decir durante demasiado tiempo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada barriendo la mesa y aterrizando en cada uno de sus rostros. Podía ver a Emily inquieta, sus dedos retorciéndose nerviosamente en su regazo, mientras que Lucas mantenía una fachada de calma que Charles sabía que solo era superficial. He pasado las últimas semanas en reflexión, continuó, permitiendo una pausa para intensificar la tensión. En mi supuesta amnesia, he tenido la oportunidad de observar cómo reacciona mi familia cuando se elevan las apuestas. Ha sido revelador. Lucas se inclinó hacia atrás, una sonrisa en los bordes de su boca. Charles, ¿sigues con este juego? Entendemos que has pasado por mucho, pero fingir olvidar quién eres no va a resolver nada, dijo Lucas, con un tono condescendiente, como si Charles fuera un niño jugando a disfrazarse en un mundo de adultos. Te aseguro que esto no es un juego, respondió Charles, manteniendo un tono medido. Es un paso necesario para descubrir la verdad. He reunido información que puede arrojar luz sobre el futuro de nuestra familia si podemos sobrevivir al presente. Alcanzó una carpeta que estaba frente a él, abriéndola con una deliberada lentitud. El sonido del papel arrugándose llenó la sala y podía sentir la anticipación colectiva aumentar. Lo que tengo aquí son documentos que sugieren una conspiración mayor dentro de nuestra familia, una conspiración que tus acciones solo han iluminado más, dijo, señalando a Emily. Emily intervino, su voz subiendo de tono. ¿Conspiración, Charles? Estás siendo dramático. Solo estamos preocupados por tu bienestar. Sus ojos miraron alrededor de la mesa, buscando apoyo. Preocupados por mi bienestar, dices, replicó Charles, con un toque de sarcasmo en sus palabras. ¿Eso es lo que llamas preocuparte por mi bienestar mientras planeas arrebatarme mi fortuna justo de debajo de mi nariz? Se recostó, dejando que el peso de sus acusaciones se asentara en el aire. Lucas rodó los ojos, claramente intentando mantener el control de la situación. Estás siendo paranoico. Todos te amamos, Charles. Queremos ayudarte a recordar tu vida, dijo Lucas, su voz goteando de insinceridad. Ayudar o manipular, contraatacó Charles, elevando su voz en intensidad. Escuché tu conversación en la gala, Emily. Tú y Lucas hablando sobre cómo este accidente podría ser su oportunidad. Hablaban de asegurar su futuro a expensas del mío. El rostro de Emily se sonrojó de ira. Esa era una conversación privada. No tenías derecho a escuchar, dijo ella, furiosa. Quizás, dijo Charles con voz calmada, pero parece que no soy el único que tiene secretos. Abrió la carpeta y sacó una serie de documentos, extendiéndolos sobre la mesa con un ademán teatral. Estas cartas revelan un patrón de engaño, manipulación y codicia que es más profundo de lo que imaginé inicialmente, dijo Charles. Lucas se inclinó hacia adelante, su interés claramente picado a pesar de su valentía anterior. ¿De qué estás hablando?, preguntó Lucas, genuinamente curioso ahora. Míralo tú mismo, respondió Charles, empujando los documentos hacia sus primos. Esta correspondencia detalla las transacciones financieras que se realizaron a puerta cerrada, acuerdos hechos sin mi consentimiento mientras estaba incapacitado. Emily tomó la primera carta, sus ojos escaneando el contenido mientras leía. El color se desvaneció de su rostro. Esto no puede ser real, tartamudeó Emily, su voz apenas un susurro. Charles observó el cambio en su actitud, sintiendo una pequeña satisfacción brotar en su interior. Es real, Emily, y sugiere que tú y Lucas no solo estaban al tanto de estas transacciones, sino que estaban participando activamente en ellas. La máscara de indiferencia de Lucas vaciló mientras miraba a Emily y luego de vuelta a Charles. ¿Qué quieres de nosotros, Charles? No puedes acusarnos sin pruebas. La mirada de Charles se endureció. Pruebas. Los documentos son prueba suficiente, pero lo que quiero no es simplemente acusar.
Quiero honestidad. Quiero saber por qué sentiste la necesidad de traicionar a la familia por dinero. En ese momento, Clara entró en la habitación, su presencia exigiendo atención inmediata. Ella sostenía una pila de papeles, su expresión inusualmente seria. Lamento interrumpir, dijo, su voz firme a pesar de la tensión en el aire, pero creo que todos deben ver esto. Charles levantó una ceja, intrigado por su repentina aparición. Clara, ¿qué tienes?, preguntó. Ella avanzó, colocando los papeles sobre la mesa con un gesto suave pero firme. Estos documentos contienen información que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la familia Whitmore. La sala quedó en silencio mientras todos se concentraban en Clara, con una mezcla de confusión y curiosidad en sus rostros. Charles sintió una oleada de anticipación. Tal vez Clara tenía la pieza final del rompecabezas. Clara, ¿qué quieres decir?, preguntó Amelie, con la voz temblando. Clara tomó una respiración, preparándose para revelar su descubrimiento. Hace varios años, encontré información sobre un miembro oculto de su familia, alguien que se creía perdido para siempre, pero que podría tener un reclamo significativo sobre la herencia. El shock que recorrió la habitación fue palpable. La expresión de Lucas pasó de escepticismo a incredulidad, mientras los ojos de Amelie se ensancharon con pánico. ¿De qué estás hablando? ¿Quién? Clara desvió la mirada hacia Charles, buscando su aprobación antes de continuar. Hay un hombre llamado Daniel, su hermano. Se le presuponía muerto en un trágico accidente, pero encontré registros que sugieren lo contrario. Está vivo y ha estado viviendo lejos de la familia para escapar de la avaricia. Charles sintió un torbellino de emociones, enojo, confusión y una inesperada chispa de esperanza. Daniel, repitió, intentando procesar esta nueva información. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque la familia siempre ha buscado proteger su imagen y su riqueza, explicó Clara, su voz firme. Daniel era un niño cuando ocurrió el accidente. La familia ocultó la verdad para evitar el escándalo, pero ahora él podría ser la clave para reconciliar el pasado y asegurar el futuro. ¿Por qué deberíamos creerte?, desafió Lucas, cruzándose de brazos defensivamente. Esto podría ser otra de tus historias locas. Tengo pruebas, respondió Clara, su voz inquebrantable. Estos documentos incluyen registros de nacimiento, cartas de un investigador privado e incluso una dirección reciente donde se localizó a Daniel por última vez. Podemos verificarlo. Charles sintió el peso del momento, la gravedad de la revelación asentándose sobre él. Si lo que dices es verdad, entonces necesitamos encontrar a Daniel y traerlo de vuelta a la familia, dijo, con una voz resuelta. Pero esto no puede ser solo por dinero. Tiene que ser por la familia. Emily se burló, su ira resurgiendo. ¿Y qué pasa si no quiere regresar? ¿Y si es feliz donde está? No puede simplemente esperar que vuelva a nuestras vidas. Quizás lo haría si conociera la verdad, contraatacó Charles, sus ojos entrecerrados. Si supiera cuántos de nosotros estamos dispuestos a traicionarlo por una parte de la herencia. La habitación estaba cargada de tensión, cada miembro de la familia lidiando con las implicaciones de las noticias de Clara. La perspectiva de un hermano perdido cambió todo, y Charles podía sentir cómo las dinámicas volvían a cambiar. No perdamos de vista lo que es importante aquí, intervino Clara, su voz firme pero compasiva. No se trata solo de dinero, se trata de sanar viejas heridas y reparar relaciones rotas. Tenemos la oportunidad de reconstruir lo que se ha perdido. Charles sintió un renovado sentido de propósito. Esta era la oportunidad que había estado buscando, no solo para exponer la codicia de sus familiares, sino para descubrir la verdad sobre su propio pasado. Era el momento de enfrentar las sombras que habían atormentado a la familia Whitmore durante demasiado tiempo. Está bien, dijo con voz firme. Encontraremos a Daniel, pero quiero dejar algo claro, esta vez lo abordaremos como una familia. Sin engaños, sin agendas ocultas. Si vamos a salir adelante, debemos hacerlo juntos.
Un silencio vacilante envolvió la habitación mientras cada miembro de la familia procesaba la magnitud de lo que les esperaba. La mirada de Clara se encontró con la de Charles, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. A medida que el peso del momento se asentaba, Charles se dio cuenta de que quizás la mayor herencia que podrían recuperar no era la riqueza o la propiedad, sino los lazos familiares que habían sido eclipsados por la codicia y la ambición. La confrontación apenas había comenzado, y él estaba decidido a verla hasta el final, sin importar el costo. La atmósfera en la habitación tenuemente iluminada se volvió densa con tensión cuando Clara avanzó, un montón de documentos antiguos firmemente agarrados en sus manos. La familia se reunió alrededor de la larga mesa de caoba, con rostros tensos y llenos de anticipación. Charles se recostó en su silla, sintiendo el peso del momento. Podía sentir el pulso de la habitación, una mezcla de ansiedad y curiosidad, con cada familiar observando al otro en busca de señales de engaño. «Clara, ¿qué pasa?», preguntó Amelie, con un tono de impaciencia, los bordes de su sonrisa traicionando su ansia de control. Lucas se movió en su asiento, frunciendo el ceño mientras se inclinaba hacia adelante, ansioso por ver el contenido de los papeles que Clara había traído. Con una respiración profunda, Clara aclaró su garganta. «Hay algo que todos necesitan saber. He encontrado documentos que revelan a un miembro oculto de la familia Whitmore». Su voz era firme, pero Charles pudo ver el destello de incertidumbre en sus ojos. Lucas soltó una risa burlona, sus labios curvándose en una mueca de desprecio. «Debes estar bromeando, otra de tus historias fantásticas», Clara se mofó. Pero Clara no se dejó desanimar. «Se llama Daniel. Se pensaba que estaba muerto, pero ha estado viviendo en secreto para evitar la codicia de la familia». «Tengo pruebas», insistió, colocando los papeles sobre la mesa, sus dedos temblando ligeramente mientras desplegaba las hojas quebradizas. Emily intervino con firmeza. «¿Qué quieres decir con que ha estado viviendo en secreto? Si está vivo, ¿por qué no ha salido a la luz? ¿Qué tipo de juego estás jugando, Clara?» Charles observó cómo la mirada de Clara pasaba de Amelie a Lucas, encendiéndose con una chispa de determinación. «Si deben saberlo, Daniel ha visto lo que la fortuna Whitmore le hace a la gente. Optó por mantenerse alejado para protegerse. He visto cartas, correspondencia que demuestra que existe y que aún podría estar por ahí». El cuarto cayó en un silencio tenso, las implicaciones de sus palabras calando en cada uno. Charles se inclinó hacia adelante, la intriga surcando su rostro. «¿Dónde está ahora, Clara? ¿Podemos contactarlo?» Clara dudó, su expresión una mezcla de esperanza y desesperación. «No lo sé. Las cartas que encontré estaban fechadas hace meses. Vivía en un pequeño pueblo lejos de aquí. Esperaba encontrar una manera de contactarlo», su voz se quebró y miró los documentos, sus emociones a flor de piel. «¿Cómo sabemos siquiera si este Daniel es legítimo?», se burló Lucas, cruzando los brazos desafiante. «Por lo que sabemos, podría ser un estafador intentando hacerse con la fortuna familiar». «Basta». La voz de Charles cortó a través de las discusiones que hervían. «Crean o no en Clara, debemos averiguar la verdad. Si hay una posibilidad de que Daniel esté vivo, debemos actuar rápido». Los ojos de Amelie se entrecerraron, su mente calculadora ya corriendo adelante. ¿Y si es una amenaza? ¿Y si quiere una parte de la herencia? No podemos simplemente invitarlo a nuestras vidas sin saber lo que quiere o podríamos estar perdiendo una oportunidad de reconciliación. La familia debería significar algo, incluso para aquellos que han estado alejados, respondió Clara con firmeza. Necesitamos ponernos en contacto. Charles sintió el peso del momento presionar sobre él como una fuerza física. Había pasado tanto tiempo en la ignorancia y navegando a través de capas de engaño, solo para darse cuenta de que la misma base de su familia estaba construida sobre mentiras y avaricia. «Voy a buscarlo», declaró, una nueva resolución encendiéndose en él. «Voy a encontrar a Daniel y traerlo aquí». Justo cuando estaba a punto de continuar, el teléfono sobre la mesa vibró,
cortando la tensión como un cuchillo. Clara, instintivamente, lo tomó, su corazón acelerado. Es un número desconocido, dijo, mirando a Charles, quien asintió para que respondiera. Con una mano temblorosa, Clara presionó el botón de altavoz. Hola. La voz al otro lado estaba tensa y urgente. ¿Es Clara? Necesitas escuchar con atención. Tengo noticias sobre Daniel Whitmore. El cuarto se sumió en un silencio absoluto, todos los ojos en Clara mientras escuchaba atentamente, su respiración interrumpiéndose con cada palabra. ¿Qué quieres decir? ¿Está bien? Hubo una pausa, pesada con el peso de lo que estaba a punto de revelarse. Lo siento, pero Daniel tuvo un accidente. No sobrevivió. Las palabras golpearon a Charles como un golpe físico. Sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba, las esperanzas de reconciliación desmoronándose ante sus ojos. El rostro de Clara se palideció mientras procesaba la información, sus manos temblando incontrolablemente. No, no, esto no puede estar pasando, susurró, con lágrimas en los ojos. Estábamos a punto de encontrarlo. Teníamos una oportunidad. La cara de Lucas se torció en una mueca mientras miraba a Amelie, quien parecía luchar con sus propias emociones. ¿Qué significa esto para la herencia?, preguntó, su voz teñida de una mezcla de shock y codicia. ¿Es eso todo lo que te importa? Clara replicó, con rabia en la voz. Un hombre acaba de perder la vida y tú te preocupas por el dinero. Tranquilízate, Clara, intervino Charles, su voz tensa mientras luchaba por mantener sus emociones bajo control. Esto es una tragedia, y es importante que honremos la memoria de Daniel de manera adecuada. No podemos dejar que la codicia dicte nuestras acciones por más tiempo. Amelie miró a Charles, su fachada deslizándose. Pero, ¿qué pasa con nuestros planes? ¿Qué pasa con la herencia? Él podría haber cambiado todo para nosotros. No me importa un carajo la herencia en este momento, estalló Charles, su voz elevándose. Daniel era familia, y merece más que nuestras discusiones sobre riqueza. Esta familia ha sido desgarrada por la codicia durante demasiado tiempo, y eso termina aquí. Mientras la tensión en la sala aumentaba, Clara dio un paso atrás, abrumada por el torbellino de emociones que la envolvía. Podía sentir el peso de sus ambiciones aplastándola, pero también sentía una feroz determinación surgiendo en su interior. Necesitamos encontrar una manera de honrarlo, dijo suavemente pero con firmeza. Daniel no querría que lucháramos por dinero. Quería escapar de ello. Lucas se burló, una risa amarga escapando de sus labios. ¿Y eso qué significa para nosotros? Nos quedamos con nada más que su memoria. Podemos hacer mejor, respondió Charles, una nueva sensación de propósito encendiéndose en él. Podemos empezar de nuevo. Podemos cambiar la narrativa de esta familia. La muerte de Daniel debería ser una llamada de atención para todos nosotros. Amelie puso los ojos en blanco, claramente inconforme. Estás soñando, Char. El dinero es lo que mantiene unida a esta familia. Sin él, no somos nada. Un silencio se instaló en la sala mientras todos procesaban la dura realidad de lo que acababa de suceder. Charles sintió una profunda sensación de pérdida, no solo por Daniel sino por la familia que había esperado recuperar. Todos habían estado tan cegados por la ambición y la codicia que se habían olvidado de lo que realmente significaba ser una familia. Mientras Clara estaba a su lado, pudo ver el destello de esperanza en sus ojos, una chispa que le recordaba la lealtad que todavía existía dentro de la familia, oculta bajo capas de engaño. Tenemos una elección, dijo, mirando a cada uno de sus familiares a los ojos. Podemos seguir por este camino de destrucción o podemos elegir honrar la memoria de Daniel y unirnos como familia. La elección es nuestra. Mientras el peso de sus palabras permanecía en el aire, Charles se dio cuenta de que el camino hacia la redención no sería fácil. Las cicatrices de la traición eran profundas y las heridas de la codicia tomarían tiempo en sanar. Sin embargo,
En ese momento, supo que había dado el primer paso hacia un nuevo comienzo, uno que quizás podría llevarlos a un futuro más brillante. Mientras la familia se sentaba en silencio, lidiando con la realidad de su pérdida, Clara extendió la mano y apretó la de Charles. Era un pequeño gesto, pero era suficiente para recordarle que no estaban solos en su dolor. Juntos enfrentarían los desafíos por delante, unidos no por la riqueza sino por los lazos de amor y lealtad que aún quedaban. Y aunque la verdad era devastadora, también era liberadora. Al final, no era la herencia lo que importaba, sino el viaje que tomarían para recuperar su humanidad y reconstruir la familia que casi habían perdido. 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 Perdido.